Muy bien, estamos en nuestra clase número 1 de oratoria y lenguaje. Esta clase, un minutito, déjame aceptar aquí el hermano y vuelvo aquí. Esta materia que vamos a estudiar, oratoria y lenguaje, no es una materia bíblica, por supuesto, pero es de mucha importancia para el trabajo que realizamos. Nosotros como discípulos del Señor Jesucristo, nosotros que tenemos un llamado de Dios para predicar el Evangelio, necesitamos mucho saber hablar bien, saber utilizar los recursos que hay disponibles para poder transmitir el mensaje que debemos transmitir, sea enseñando, sea predicando o sea evangelizando o en una consejería, no importa. Nuestro gran instrumento de trabajo es nuestra voz, nuestra habla, nuestra lengua, nuestra comunicación. Y también, entonces vamos a ver algunas cosas relacionadas con cómo hablar bien, todo lo que influencia la comunicación y también la importancia del lenguaje, o sea, de hablar bien las palabras, de conocer bien su lengua, de tratar de utilizarla bien para que el mensaje también sea bien entendible, ¿ok? Entonces el tema de hoy día, y cada clase va a tener un tema distinto, en esta clase de hoy día vamos a estar tratando principalmente del tema de la comunicación, que es, considero, uno de los principales para que tengamos una buena oratoria y también un buen lenguaje. Aquí tenemos entonces una ilustración que nos muestra que obviamente la comunicación se hace entre personas y siempre en una situación, una circunstancia de comunicación, hay alguien que habla y hay alguien que escucha. Hay alguien que transmite un mensaje y hay alguien que recibe un mensaje. Entonces, esto en resumen es lo que hace la comunicación. Y deseamos obviamente que lo que hablamos, lo que vamos a comunicar, sea bien entendido. Uno de los grandes problemas que encontramos hoy día es exactamente porque muchas veces la persona comunica algo y piensa que los otros y las personas están entendiendo lo que ella está diciendo exactamente como quiere comunicar. Y muchas veces uno habla una cosa y las personas entienden otra cosa. Se transmite un mensaje y se entiende otro mensaje. Por esto la comunicación es importante y por lo general los muchos y los grandes problemas que existen residen exactamente en o la falta de comunicación o la mala comunicación. Entonces, vamos a ver primero lo que es la comunicación. La comunicación hace referencia a la interacción social, es decir, a la acción y al resultado de comunicarse. Es una acción social necesaria, ya que si esta no existiese, nadie sería capaz de conocer a fondo el mundo que nos rodea y mucho menos compartir las experiencias propias de cada ser humano con los demás. Entonces, vemos aquí que esta es una acción social necesaria y que es imposible no existir. Es imposible porque incluso cuando estamos callados, estamos comunicando algo. Aunque no estemos hablando, estamos comunicando. Entonces, es una característica nata, una característica natural, espontánea, intrínseca del ser humano, la comunicación.
La comunicación es una necesidad para las personas. Por eso es que aquellas que tienen dificultades y no tienen la capacidad de adquirir el habla, tienen formas alternativas para hacerlo. El lenguaje que suelen utilizar es a través de gestos y señas con las manos. Cualquier persona puede aprender este tipo de lenguaje. Aquí ya vemos que para la comunicación no existe una única forma de lenguaje, existen muchas. Y cuando uno no logra comunicarse de una forma, por supuesto va a tratar de utilizar otras formas de comunicación hasta que logre hacerse entender y hacer entendible el mensaje que quiere comunicar. Lo mismo sucede con las personas que poseen una discapacidad visual. El poder leer es un tipo de comunicación. Por eso, los ciegos o disminuidos visuales cuentan con su propio sistema de lectura y este se denomina sistema Braille. Es un sistema universal. El sistema Braille se caracteriza por brindar la oportunidad de lectura y escrita a través del tacto. En ese sistema, las letras son representadas por puntos. Y entonces la persona que sabe leer en braille, por el tacto con los dedos, ella va identificando cuáles son las letras por la cantidad de puntos que hay y entonces compone la palabra y logra leer lo que está escrito simplemente por el tacto en estos puntos. Y esto es una cosa muy importante porque antes que se desarrollara este sistema braille, los deficientes visuales, las personas que no tenían la posibilidad de leer porque no tenían la vista, no eran ciegos, pasaron a tener esta posibilidad. Entonces, lograron ahora sí tener una nueva posibilidad de comunicación, porque obviamente los ciegos pueden hablar, no pueden ver, pero pueden hablar y pueden escuchar. Pero con esta forma, con este sistema, lograron obviamente recibir los mensajes de una forma más, no solamente por escuchar, sino también por leer y ellos mismos. Entonces, la comunicación es el proceso de transmisión de información entre un emisor y un receptor que decodifica e interpreta un determinado mensaje. Aquí vemos el concepto de lo que es la comunicación, un proceso de transmisión de información entre un emisor es quien habla, quien está transmitiendo el mensaje, y un receptor, el receptor es quien está recibiendo el mensaje. Ahora aquí hay una parte muy importante, porque observe que el receptor tiene la posibilidad y obviamente necesita hacer esto, es decodificar y interpretar un determinado mensaje. Y aquí es exactamente a donde reside el problema, porque muchas veces el emisor transmite un mensaje y el receptor interpreta y entiende otro mensaje. Pero en líneas generales, la comunicación podemos decir que es esto, un proceso de transmisión de información entre personas. Deriva del latín, que es la palabra comunicatio, que significa compartir, participar en algo o poner en común. Por eso, comunicación, o sea, hacer que algo, una información, un conocimiento, sea común a muchas personas, a otras personas. Hace referencia a la interacción social, es decir,
a la acción y al resultado de comunicarse. Entonces, la acción y el resultado, o sea, lo que se transmite y lo que se recibe, esta acción es entonces llamada de comunicación. ¿Cuál es su importancia? La comunicación es esencial en la vida. Sin ella no podríamos expresar nuestras emociones ni disfrutar de las experiencias compartidas durante el desarrollo de la vida. Sin darnos cuenta, mantenemos una comunicación constante, sin necesidad de tener que estar hablando con alguien, es decir, desde que nos levantamos podemos ver diarios, revistas, radio, televisión, etc. Entonces, la comunicación es algo tan presente en la vida del ser humano que todo el tiempo él está recibiendo informaciones y también transmitiendo informaciones. Recibe un mensaje y transmite un mensaje. Incluso cuando uno, por ejemplo, está simplemente caminando en la calle, puede parecer que está simplemente caminando, pero este caminar en la calle transmite un mensaje a algunos que le ven. Un momentito, ¿qué pasó aquí? Nada, ¿eh? Entonces seguimos. Ok. Entonces, por eso todo el tiempo, con todo lo que hacemos, estamos comunicando. Y también todo el tiempo estamos recibiendo cualquier tipo de comunicación. Un mensaje puede estar codificado en lenguajes diferentes, como el sistema de signos, como el lenguaje corporal de gestos, sonidos, proximidad y sonidos sin palabras, idiomas como el español, portugués, inglés, francés, etc., códigos con significados como por ejemplo los colores del semáforo. Entonces, hay muchos códigos de lenguajes, muchas formas de comunicaciones. Una de ellas son los signos, que puede ser el lenguaje corporal, pueden ser sonidos, pueden ser el mismo idioma es un signo de lenguaje, pueden ser, por ejemplo, en distintas circunstancias, los colores que transmiten un mensaje y así muchos otros. El término comunicación también se utiliza en el sentido de conexión entre dos puntos. Por ejemplo, el medio de transporte que realiza la comunicación entre dos ciudadanos o los medios técnicos de comunicación, las telecomunicaciones, ¿cierto? Entonces, la comunicación también es un sentido de conexión entre dos puntos, dos personas o dos lugares, y esto se hace exactamente por medio de las telecomunicaciones que nosotros conocemos, por supuesto, todas las que son. Características de la comunicación. La comunicación puede ser, básicamente la comunicación se da de dos formas, la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Entonces, ¿qué es la comunicación verbal? Obviamente, por medio de la palabra, ¿cierto? Ahora, esta comunicación verbal, que es por medio de la palabra, ella puede ser oral o puede ser escrita, o sea, podemos comunicarnos por medio de la palabra hablada y podemos comunicarnos por medio de la palabra escrita, ¿ok? También la comunicación no verbal. Y en la comunicación verbal no verbal, que es un campo muy amplio, mientras que la comunicación verbal se limita a la expresión hablada, a la palabra oral o escrita, la comunicación no verbal es mucho más amplia porque involucra toda y cualquier manera y forma de comunicación, de transmisión de un mensaje que no es verbal. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, es lo que he encontrado. nuestro cuerpo,
nuestra vestimenta, nuestra expresión facial es una comunicación no verbal. Nuestras manos es una comunicación no verbal. Las señales de tránsito, por ejemplo, son una comunicación no verbal y muchos otros. Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, las señas, el lenguaje de manos, muchas señales que se hacen con las manos que transmiten un mensaje es una comunicación no verbal que las personas conocen. Estas caritas que conocemos también muy bien y están muy disponibles principalmente en el celular, en los medios de comunicación también, aunque no se escriba ninguna palabra ni se hable ninguna palabra, transmiten un mensaje, expresan alguna cosa que deseamos comunicar a las personas. También otros tipos de signos nos dicen algo. Por ejemplo, si pasamos en una parte y vemos una placa donde vemos una tienda, sabemos que es un lugar a donde se puede acampar. O entonces distintos tipos de señales que nos indican alguna cosa en este lugar, en esta parte, a donde están estos signos. Entonces, el simple hecho de que veamos algunos signos nos indican que ahí en este lugar hay algo relacionado con aquel signo. Y cuando, por ejemplo, cualquier uno de los signos tiene una línea que le cruza, es una comunicación de que no se puede hacer algo o que no se puede, que no hay algo en aquel lugar. Es una comunicación de negación, de que no existe aquello o no se puede hacer aquello, una prohibición, en otras palabras, ¿cierto? Entonces vemos aquí algunos pocos ejemplos de lo que es comunicación no verbal. Y más adelante vamos a ver en los próximos días muchas otras cosas relacionadas principalmente con esta cuestión de la comunicación no verbal, que es muy importante. Nosotros por lo general nos preocupamos mucho con la comunicación verbal y muchas veces no estamos conscientes de lo cuánto comunicamos con la comunicación no verbal. Y en verdad comunicamos mucho más de forma no verbal do que de forma verbal. Tipos de comunicación. La comunicación se puede dividir en dos grandes tipos. La comunicación verbal, como ya hemos visto, se lleva a cabo por medio de una lengua hablada o escrita. Es una forma de comunicación exclusiva de los seres humanos y la más importante en las sociedades humanas. La comunicación no verbal se expresa a través de lenguajes corporales, proximidad, signos no lingüísticos y sonidos sin palabras. Entonces, cualquier otra cosa que no sean las palabras habladas o escritas es parte de la comunicación verbal. Entonces vemos que hay muchos, pero muchos mismos recursos para la comunicación no verbal. La comunicación humana se caracteriza por tener diferentes niveles de significados y formas de expresarnos. Las características de la comunicación se describen en los 5 axiomas, proposición o enunciado tan evidente que se considera que no requiere demostración, de la comunicación establecidos por el psicólogo Paul Watzlawick. Vamos entonces conocer un poco lo que quiere decir esto. Los 5 axiomas de la comunicación: no se puede no comunicar, toda comunicación tiene un contenido,
La comunicación es puntuada. La comunicación implica modalidades digitales y analógicas y la comunicación puede ser simétrica o complementaria. Entonces, este psicólogo, estudiando de la comunicación, identificó y estableció que hay estos 5, podemos decir, elementos, estas 5 características de la comunicación, que es el primero: no se puede no comunicar. Es imposible un ser humano, una persona, decir que no va a comunicar, porque incluso no queriendo comunicar va a estar comunicando. Siempre estamos comunicando algo. Esto es algo que tiene que estar claro en nosotros. Debemos estar muy conscientes de eso, de que en todo el tiempo estamos comunicando algo. Y ahí queda exactamente nuestra reflexión. ¿Qué estamos comunicando? ¿Cuál es el mensaje que estamos transmitiendo, aunque no estemos hablando o con intención específica de comunicar algo? La segunda cosa que él considera es que toda comunicación tiene un contenido. Esto es obvio. Es imposible no comunicar nada. Si uno pudiese no comunicar nada, entonces no habría comunicación. Pero si es imposible no comunicar, esto quiere decir que toda la comunicación, cualquier que sea, de cualquier manera que sea, siempre va a tener un contenido. Y otra vez aquí tenemos que reflexionar. ¿Cuál es el contenido que estamos transmitiendo, aunque no tengamos la intención de comunicar? Aunque no estamos haciendo algo consciente para comunicar. ¿Cuál es el contenido que transmitimos? La comunicación es puntuada, o sea, siempre llega a alguien. La comunicación implica modalidades digitales y analógicas, ¿ok? Son los medios disponibles. Y la comunicación puede ser simétrica o complementaria. O sea, uno puede comunicar algo y otro acrescentar en esta comunicación y hacer con que ella se torne cada vez más eficiente y mejor. Es posible no comunicar. Perdón, es imposible no comunicar. Todo comportamiento es comunicativo. El primero de los axiomas de la comunicación establece que nos es imposible no comunicar, independientemente de nuestra capacidad o voluntad. Y es que comunicarse no es solo hablar o no hablar. Todo acto que hacemos o incluso lo que no hacemos tiene un significado que puede ser percibido y interpretado y alterar el comportamiento de los receptores. Incluso el silencio es comunicativo. Que una persona esté en silencio puede implicar que no quiere hablar, que está incómodo, etc. ¿Ok? Entonces, como ya habíamos dicho, es imposible no comunicar. Siempre estamos comunicando. La interacción entre contenido y relación. El segundo de los axiomas establece que el mensaje transmitido va a ser interpretado por el oyente o el receptor en función de la relación que mantenga con el emisor. O sea, hay un contenido y este contenido va a ser interpretado y recibido de acuerdo con la relación que el receptor tiene con el transmisor. Así, la relación entre los actores o agentes del intercambio comunicativo va a marcar cómo debe entenderse el contenido del mensaje. De manera que el contenido va a poder tener significados distintos en función de quién lo diga. La relación pasa a ser un elemento metacomunicativo, ya que dirige la manera en que el contenido va a ser interpretado, ¿cierto? Aquí hay un punto bastante importante. ¿Por qué? Porque
eh, la manera como las personas que están se comunicando, se relacionan, va a tener una gran influencia en el mensaje, en el contenido que se está transmitiendo. Por ejemplo, si yo escucho a alguien que es una autoridad o a quien tengo mucho cariño, mucho respeto, por supuesto voy a recibir este mensaje, voy a escuchar este mensaje de una forma muy distinta de cuando alguien que yo no conozco, no sé quién es, no tengo ninguna afinidad con esta persona y de repente dice algo. La interpretación y la forma como voy recibir este contenido va a ser distinto. Entonces, esta interacción, esta relación entre quien comunica y quien recibe el mensaje es importante. Y ahí nosotros podemos concluir desde luego de que una comunicación no es, podemos decir, no es neutra. Nunca es neutra. ¿Por qué? O neutral, no sé cómo se dice. ¿Por qué? Porque siempre va a estar influida por el tipo de relación que tenemos con las personas que están comunicando. Si son personas a quien nos gustan, que respetamos, que conocemos, que tienen buenas referencias, que son amigas, etc., el mensaje va a tener un sentido a nosotros. Si son personas que no conocemos, con quien no tenemos ninguna relación o que no tienen un buen concepto, que no tengan autoridad, vamos a recibir de otra forma. Y ahí, incluso cuando estamos predicando el Evangelio o enseñando la palabra de Dios, todo esto va a influir en este momento. ¿Por qué? Porque vamos a estar hablando con personas que conocemos y con personas que no conocemos. Y esta relación va a influir mucho en la persona recibir o no nuestro mensaje, en dar crédito a este mensaje o no. Por eso incluso se orienta, ¿no? Hay sugerencias de que debe se tratar de establecer una amistad, una aproximación con las personas para poder entonces predicar el Evangelio y enseñarles, porque entonces la recepción del contenido de este mensaje va a ser mucho más efectivo y la persona va a estar más dispuesta a escuchar y aceptar. Puntuación y secuencias en los hechos. El tercer de los axiomas establece que todo tipo de interacción comunicativa se da de manera bidireccional. El emisor y el receptor se afectan mutuamente, generando el uno una reacción en el otro y generando una secuencia determinada. Si bien ocurre en todas las conversaciones, un ejemplo muy sencillo de ver es lo que ocurre, por ejemplo, en las discusiones, en que el conflicto puede ir escalonando al reaccionar uno a los mensajes del otro, o entonces puede resolverse exactamente por la forma como el otro reacciona delante de una comunicación. Entonces vemos ahí cómo esto afecta y cómo la comunicación causa de distintas cosas, distintas reacciones también. La comunicación digital y analógica. El cuarto axioma establece que la hora de comunicarnos utilizamos y tenemos en cuenta tanto la comunicación digital como la analógica, es decir, tanto lo que se dice, generalmente lo verbal, como la manera en que se dice no verbal.
Así hay que valorar tanto las palabras como otros aspectos tales como los gestos, el tono, la distancia, la posición. En este sentido, podemos interpretar cosas muy diferentes si alguien nos dice llegas pronto, sonriendo, o si nos lo dice enojado, con los brazos en jarras y dando golpecitos con el pie. Entonces, la forma como comunicamos y lo que acompaña esta comunicación verbal, que es exactamente lo no verbal, va a tener una gran influencia exactamente en este mensaje verbal que estamos transmitiendo. Simetría y complementariedad en las interacciones. El último de los axiomas propuestos es especialmente relevante en el ámbito organizacional y establece que hay que tener en cuenta que puede haber relaciones de simetría o complementariedad en las relaciones comunicativas, según si todos tienen el mismo rol o posición de poder, o bien dicha relación es desigual, ¿cierto? Entonces, la comunicación va a depender de exactamente cuál es la posición, que puede ser simétrica, complementaria, o puede ser completamente distorsionada y ir en sentidos opuestos. Así existen actos comunicativos en los que una persona dirige el intercambio desde una posición de superioridad, algo que hace el intercambio más restringido, especialmente para quien tiene la posición inferior. Mientras que en otros más simétricos, la comunicación es mucho más bidireccional y abierta. Por ejemplo, si las personas están en el mismo nivel, la comunicación va a ser simétrica y complementaria. Va a ser mucho más fácil. Pero cuando la comunicación es de uno que está en una posición más elevada con uno que está en una posición más inferior, esta comunicación, por supuesto, va a ser más difícil, más complicada. Estos diferentes tipos de relación pueden marcar en gran medida la funcionalidad y los resultados del intercambio comunicativo. Ninguna de ellas es intrínsecamente positiva o negativa, sino que pueden tener diferente utilidad según en qué situaciones. Ejemplo, parejas, amigos, jefe, empleados, pastor, miembros, etc. Entonces, no quiere decir que un aspecto sea malo y otro aspecto sea bueno, no. Simplemente que va a tener distintos resultados y va también tener diferentes utilidades. Todo va a depender mucho de la situación, o sea, de quién son las personas que están involucrados en el momento de la comunicación. Comunicación asertiva, que ese es nuestro objetivo, que tengamos una comunicación que sea asertiva, que sea clara, que sea de hecho eficaz y eficiente en lo que se propone. La comunicación asertiva es aquella que logra expresar de forma simple, oportuna y clara lo que se desea a otro individuo. La comunicación asertiva es el equilibrio entre una comunicación agresiva y una comunicación pasiva. Se trata de una habilidad social importante asociado a la inteligencia emocional y a la comunicación no verbal, ¿cierto? ¿Cuándo vamos a lograr una comunicación asertiva? Exactamente cuando estamos conscientes de que todo en nosotros habla mucho más de lo que nuestras palabras mismo dicen, ¿cierto? Entonces, debemos tratar de tener una comunicación asertiva.
Y esto es mucho más fácil de perceber cuando, por ejemplo, a mí que me toca hablar en español y que aún no domino completamente el idioma, aún tengo mis dificultades, aún me confundo algunas veces, entonces estoy todo el tiempo preocupada si la palabra que estoy hablando está correcta, si lo que yo estoy hablando está siendo entendido por ustedes, etcétera, etcétera. Mientras que cuando estamos en nuestra lengua materna, hablamos con tanta naturalidad que no nos preocupamos mucho con esta cuestión de una comunicación asertiva porque tenemos por sentado, por deducido, que cualquier persona va a entender lo que estamos hablando, ¿cierto? Entonces nos descuidamos un poco de este aspecto, pero debemos estar conscientes de esto. Tenemos un mensaje muy, muy importante que transmitir. Y por esto debemos comunicar también muy bien este mensaje. Debemos ser asertivos en este mensaje. Ahora aquí hay una cosa muy importante. Tenemos aquí un gráfico que nos muestra cómo se da la comunicación por medio de porcentajes. Y ahí vemos aquí en esta parte azul que representan nuestras palabras. Todo lo que hablamos. Una persona puede hablar mucho, puede hablar de la hora que se despierte hasta la hora que va a acostarse sin parar un segundo. Puede hablar mucho. Y hay personas que hablan mucho, mucho, mucho. Pero nuestras palabras comunican solamente 7% de lo que deseamos comunicar. Después tenemos aquí esta parte roja que es nuestra voz, representa nuestra voz, el, el timbre de nuestra voz, la entonación, el énfasis que damos, el tono de nuestra voz. Todo esto, observe que comunica 38% del mensaje que comunicamos. Podemos decir 5 veces, comunica 5 veces más do que nuestras palabras, simplesmente nuestra voz. La manera como hablamos, como expresamos nuestras palabras, comunica 5 veces más do que nuestras palabras mismas. Y esta parte verde aquí es exactamente nuestro lenguaje corporal. Cómo utilizamos las manos, la expresión de nuestro rostro, nuestros ojos, incluso nuestro cabello, la ropa que estamos usando, cómo nos sentamos, cómo caminamos, cómo paramos, etc. Todo lo que hacemos en nuestro lenguaje corporal comunica, observe, 55% del mensaje. Entonces, observe que es posible, podemos incluso decir que es posible comunicar un mensaje sin hablar ninguna palabra. Porque el efecto que una palabra tiene en el conjunto de la comunicación es muy, muy pequeño. Lo que más tiene efecto es exactamente cómo hablamos y la manera como nos comportamos y nos portamos. Por eso, como cristianos, es importante que aprendamos a comunicar bien el mensaje. Y es exactamente esta una de las razones por qué estamos estudiando esta materia, oratoria y lenguaje. Porque la oratoria se expresa, y la oratoria es exactamente la ciencia de hablar, de expresar un mensaje. Ella tiene un percentual mucho amplio en lo que trata el lenguaje corporal. Y vamos a estar viendo esto aquí más adelante con más detalles. Vamos a ver algunas informaciones importantes que pueden nos ayudar a mejorar. Muchas veces las personas, voy a citar aquí un pequeño ejemplo. La persona utiliza determinados tipos de ropa.
algunas personas no están conscientes de cuál es el mensaje que esta ropa transmite. Pero incluso la ropa que nosotros vestimos y utilizamos transmite un mensaje. Va a decir en qué acreditamos, va a decir lo que pensamos, va a decir a qué grupo social pertenecemos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el lenguaje corporal es muchísimo importante y vamos a ver por qué y vamos a aprender exactamente cómo lidar con esta parte que habla tanto y habla mucho más do que nuestras palabras y mucho más incluso do que nuestra voz misma. Pero guarden bien esta ilustración aquí y estén conscientes en todos los momentos en que estén predicando o estén evangelizando o estén enseñando algo, de que ustedes no están simplemente hablando, que hay otros elementos que van a estar teniendo un papel mucho más importante en la vida de quien está escuchando, que van a influenciar mucho más quienes están escuchando do que la palabra misma. Y aquí tenemos otra ilustración que es un resumen de lo que ocurre en la comunicación, los elementos de la comunicación. Aquí vemos como si fuera una casa, ¿cierto? Esto representa el ambiente a donde se da la comunicación o el contexto. Y este ambiente, este contexto, influye mucho en la comunicación, tiene una importancia. A dónde se encuentra uno que está transmitiendo el mensaje y dónde se encuentra el otro que está recibiendo el mensaje y todo lo que está en medio del emisor y del receptor, todo lo que afecta al emisor y al receptor va a influir en esta comunicación. Puede hacer que sea más efectiva o menos efectiva, ¿cierto? Entonces, este ambiente, esta circunstancia donde se da la comunicación se llama de referente. En este referente, entonces, tenemos el emisor, que es el hablante o el escritor, o sea, quien transmite el mensaje. Tenemos el receptor, que es el oyente o el lector. Y tenemos un código, un mensaje y un canal. ¿Qué es el código? El código es si el mensaje es hablado, si es escrito, en qué idioma es hecho esta comunicación, etc. El mensaje es exactamente el contenido, lo que estoy transmitiendo por medio de este código. Y el canal es exactamente lo que utilizo para la comunicación. Aquí nosotros estamos utilizando la internet, el computador, el teléfono, etc. Uno puede se comunicar por un libro, por ejemplo, cuando yo estoy leyendo un libro, el canal de comunicación es el libro. Si yo estoy leyendo un mensaje en WhatsApp, el canal de comunicación es el teléfono. Y así sucesivamente. Si leo un diario, el canal de comunicación es el diario. Si yo estoy viendo la tele, el canal de comunicación es la tele. Y así sucesivamente. Entonces encontramos aquí, todo esto son los elementos de la comunicación. El ambiente es el referente, el emisor, el receptor, el código, el mensaje y el canal. Entonces, elementos que influyen e intervienen en la comunicación. Muchas veces nosotros no pensamos exactamente en este detalle aquí, que hay cosas que influyen y cosas que intervienen en la comunicación y que pueden hacer con que esta comunicación sea mejor o sea peor. Aquí, por ejemplo, en Chile tenemos muchos perros que resuelven ladrar exactamente en el momento que estamos haciendo una clase o que estamos grabando una clase. Y
Obviamente, el ladrido de los perros interfiere en lo que estamos haciendo. Y muchas veces entonces la comunicación puede ser dificultada por causa del sonido del ladrido de los perros. Es solamente un ejemplo. Y hay muchas otras cosas. Por ejemplo, si hay una música muy alta, esto va a interferir en que se entienda bien la comunicación, etcétera. Se há outras pessoas falando por perto, por exemplo, agora, não sei se vocês estão escutando, Marcos está abaixo em uma reunião de oração, está orando. Eu estou escutando a voz de ele aqui, não sei se vocês estão escutando, pero el sonido, todas estas coisas influem e intervienen em la comunicação. La comunicação depende del contexto en el que se desarrolle el mensaje. ¿Qué es entonces el mensaje? Este se construye por diferentes códigos, señas y cualquier tipo de comunicación posible, es decir, imágenes, claves, sonidos, entre otros. El emisor se trata de aquel que toma la iniciativa para comenzar la comunicación. Es el que decide mandar un mensaje. El receptor es quien recibe todos los mensajes que ofrece el emisor. El código es un conjunto de imágenes, claves y lenguaje que debe ser compartido por las dos partes, es decir, el emisor y el receptor. De modo contrario, el mensaje no podría transmitirse y no produciría la comunicación. El canal. Al hablar de canal, se hace referencia al medio por el cual el mensaje es transmitido. Este puede ser gráfico, visual, como por ejemplo una publicidad en una revista, u oral, auditivo, como puede ser hablar con otra persona. Sin embargo, existen otros canales para aquellas personas que tienen dificultades de comunicación, como ya hemos visto y hablado. Si pudiéramos decir en una palabra lo que es comunicación, esta palabra podría ser diálogo. La comunicación presupone un diálogo entre dos partes. Uno que habla, otro que escucha, que contesta y el otro escucha. Entonces observe que el receptor no es todo el tiempo receptor y el emisor no es todo el tiempo emisor. Los papeles se cambian, se invierten siempre que uno habla y el otro escucha. Cuando uno contesta y el otro va a escuchar. Entonces, podríamos decir, resumiendo en una palabra, que es un diálogo. Aunque hay, obviamente, comunicación que nosotros entendemos mucho el diálogo exactamente como esta conversación entre dos personas. Y hay algunos momentos que esta conversación no sucede. Simplemente uno transmite un mensaje, el receptor recibe el mensaje, no tiene la oportunidad o la posibilidad de contestar a quien envió el mensaje directamente. Pero incluso la reacción del receptor cuanto a cualquier mensaje es como una contestación. Y por eso podríamos decir en una palabra que comunicación es un diálogo. El contexto. Generalmente no se suele tomar en cuenta este elemento, pero la realidad es que depende del contexto en el que se desarrolle el mensaje que se va a enviar. Es como lo va a recibir el receptor. Deben tener en cuenta la forma y ámbito en el que se produzca. Lamentablemente muchos no consideran mucho el contexto, pero el contexto es muy importante para que el mensaje pueda ser bien transmitido y bien recibido. Un ejemplo de las iglesias. Hay muchas iglesias que cuando el pastor va a predicar o alguien va a predicar, algunos de la alabanza se quedan ahí tocando algún instrumento o ponen una música suavecita como de fondo.
Y esto puede parecer para unos como muy bueno, pero en verdad ustedes sabían que esto es una intervención a la comunicación y puede perjudicar. ¿Por qué? Porque la persona empieza a prestar más atención en la canción, en la música, principalmente si es una música que la persona, que le gusta a la persona, y va a sacar la atención del mensaje que está siendo predicado. Entonces, muchas veces hay muchas cosas que se hacen con una buena intención, pero en verdad esta atención es perjudicada. También muchas otras cosas. La iluminación del ambiente a donde se va a comunicar algo influye mucho. Por eso, cuando vamos a predicar el Evangelio, el ambiente debe estar bien iluminado, debe ter claridad para que el predicador sea bien visto. Y incluso parece que cuando hay luz, cuando hay claridad, la persona escucha mejor do que cuando está oscuro. No sé si ustedes ya se percataron de esto. Cuando, por ejemplo, se acaba la luz, uno se pone con los oídos más atentos para escuchar porque no hay claridad. Entonces, incluso por increíble que parezca, parece que no tiene nada que ver, pero la iluminación también influye en el mensaje que se está hablando y transmitiendo. Y tantas otras cosas. Si hay personas caminando, si no hay silencio adecuado para la comunicación, si hay interrupciones, por ejemplo, si hay puertas que se abren y se abren y se cierran, todas estas cosas van a influenciar el contexto a donde se da la comunicación. Por eso debemos tratar de evitar todas las cosas que puedan distraer las personas y impedir que no estén atentos al mensaje que se va a predicar o enseñar, principalmente cuando se trata de una iglesia. Es por eso que se recomienda orientar a los hermanos que todos estén con sus teléfonos en el silencio o entonces cerrados, también que tengan sus Biblias en la mano para que estén acompañando el mensaje y etcétera, etcétera, porque cualquier cosa interviene y distrae a la persona y ahí ella ya no va más a escuchar bien, va a perder una información y la comunicación no llega más perfecto a la persona. Y el gran ejemplo que tenemos es incluso un juego que se hace con los niños, que tiene incluso que ver con estas imágenes que vimos al inicio, que se llama exactamente teléfono sin hilo. Y que se habla un mensaje a uno y la persona va pasando el mensaje que escuchó a cada uno al que está a su lado. Y cuando el mensaje llega al último, lo que descubrimos es que el mensaje está completamente distorsionado y muchas veces no tiene nada que ver con el primer mensaje que fue dicho a la primera persona. Entonces, para ver cómo se escucha mucho distinto de lo que se habla y se comunica, por tanto, muy distinto también lo que se va a comunicar. Por eso es tan importante que todos esos detalles estemos atentos a todos estos detalles. Los sonidos que interfieren en la transmisión de un mensaje deben afectarlo y cambiar su contexto. La retroalimentación. Esta se genera cuando el receptor devuelve información luego de que recibió el mensaje del emisor. Hace referencia a la interpretación que le haya dado el receptor bajo todos los elementos nombrados anteriormente que afectan a esa transmisión, como el código, sonido, canal, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces, es importante esta retroalimentación exactamente porque así el emisor se certifica de que el receptor entendió el mensaje correctamente. Cuando no hay esta retroalimentación, o sea, esta respuesta del receptor, el emisor no va a saber, no tiene cómo saber si el mensaje fue correctamente entendido o no. En conclusión, la comunicación es un proceso que suele darse con cierto nivel de dinamismo entre el emisor y el receptor. A medida que transcurre, se crea una secuencia donde cada uno de ellos es partícipe en mayor o menor grado. Para que se produzca la comunicación, no es necesario que el emisor transmita el mensaje al receptor y luego de forma inversa. Por eso mismo es que se pone en acción todos los elementos que la constituyen. Muchas veces la respuesta del receptor puede no ser por palabras, puede ser por gestos, por actitudes, por otras cosas. Suele suceder que no siempre pueda darse una buena comunicación. Esta también puede tener errores. Comúnmente, esos errores son en el conocimiento del emisor y receptor sobre el mensaje y las dificultades en la transmisión. Cuando alguna de estas dos fallan, el mensaje claramente no llegará como fue pensado, de modo tal que puede ser mal interpretado, no comprendido o recibido, pero no con la claridad necesaria por parte del emisor. Estos problemas varían y dependen del conocimiento y formación que posee el emisor y el receptor. Ahí también hay otra cosa importante. No es simplemente hablar bien, comunicar bien, estar consciente de todo lo que involucra la comunicación, pero tiene que ver también con el conocimiento y la formación, o sea, la habilidad y la capacidad que el emisor y el receptor tienen para exactamente transmitir y recibir el mensaje. Entonces, este detalle también va a influir bastante para que una comunicación sea efectiva, sea eficiente, sea eficaz o no. Las dificultades más frecuentes en las fallas de transmisión de un mensaje son los ruidos. Cualquier tipo de sonido que no haya sido incluido en el mensaje por parte del emisor puede llegar a alterar de forma completa o parcial el modo de interpretación del receptor. Esto se debe a la interrupción involuntaria que se originó. Como ahora a poco ustedes, no sé si escucharon los perros ladrando, ¿ok? Entonces, en resumen de esta clase de hoy día, lo que es importante que tengamos muy claro son exactamente estos elementos que componen la comunicación, todo estas circunstancias, este ambiente que involucra la comunicación y otra cosa, la forma como más comunicamos. Y como vimos, nuestras palabras comunican solamente 7%, nuestra voz comunica 38% y nuestra lenguaje corporal comunica mucho más por cientos. Entonces, 55%. Estas son las dos cosas más importantes que tenemos que tener claro y tratar de mejorar siempre para que podamos ser eficientes, eficaces y efectivos en nuestra comunicación. ¿Ok? Entonces voy